Durante siglos, el mundo creyó que el monte Sinaí, el lugar sagrado donde Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos, se encontraba en Egipto. Durante generaciones, la humanidad ha buscado el verdadero monte Sinaí, la montaña donde Dios mismo descendió en fuego, donde Moisés recibió la ley divina grabada en piedra y donde el fundamento de la fe cristiana quedó, literalmente grabado en la tierra. La mayoría de nosotros crecimos asociando el monte Sinaí con un pico escarpado de la península egipcia del Sinaí, un lugar venerado por la tradición, defendido por guías turísticos y consagrado por instituciones religiosas. Pero ¿y si siempre hemos estado buscando en el lugar equivocado? Y sí, enterrada en las arenas del desierto del noroeste de Arabia, se encuentra una montaña que coincide, con vívidos y asombrosos detalles, con cada elemento descrito en la Biblia. Se ha descubierto evidencia contundente en este monte Sinaí alternativo. Éxodo 7 y 18 ofrece una descripción impactante. El monte Sinaí estaba cubierto de humo porque el Señor descendió sobre él en fuego. El humo subía de la montaña como el humo de un horno, y toda la montaña temblaba violentamente. Esto no es poesía vaga, sino una representación sensorial de un evento físico que sacudió la tierra misma. El pasaje destaca detalles que podemos verificar: humo, fuego y tierra temblorosa. No se trata de gestos simbólicos, sino de referencias a fenómenos geológicos o atmosféricos que dejan una huella tangible. Es importante destacar que estos detalles no son aislados. Toda la narrativa del Éxodo sitúa el encuentro de los israelitas con Dios en un paisaje real y físico, lleno de maravillas naturales. Desde lejos, la cima del Jebel Atlas parece ennegrecida, carbonizada, como si la hubiera quemado un fuego intenso y sobrenatural. Las imágenes satelitales confirman este fenómeno. El pico es visiblemente más oscuro que el paisaje circundante, adquiriendo un aspecto similar al carbón. Lo que hace que esto sea tan asombroso es que las montañas vecinas de la misma cordillera no muestran signos de quemaduras similares. Permanecen intactas, con sus tonos rocosos naturales, como si el fuego nunca hubiera besado sus piedras. ¿Por qué, entonces, esta única cumbre parece estar quemada? Los geólogos que examinaron la zona no encontraron evidencia de actividad volcánica. La montaña está compuesta de granito, no de roca volcánica. Y, curiosamente, el ennegrecimiento es solo superficial, lo que sugiere la exposición a un calor extremo y repentino, en lugar de la lenta erosión natural o el flujo de lava. Es difícil no recordar las antiguas palabras de Éxodo 7 y 18. El monte Sinaí se cubrió de humo porque el Señor descendió sobre él en fuego. ¿Podría ser esta la misma montaña? ¿Una montaña que aún conserva las cicatrices de un encuentro divino? Sin embargo, las maravillas no terminan con el fuego. A poca distancia de esta cima se encuentra otra formación rocosa que apunta al agua y a otro milagro bíblico. En el árido desierto cerca de Jebel Atlas se alza una enorme roca partida de 18 metros de altura, claramente dividida por la mitad. Se alza solitaria en el desolado paisaje, lejos de cualquier falla geológica o patrón de erosión que pudiera explicar tal formación. Aún más sorprendentes son los antiguos indicios de flujo de agua en su base. Profundos canales tallados en la piedra sugieren que, en algún momento, el agua brotó de esta roca. Aunque este desierto prácticamente no recibe lluvia, la imagen debería resultar familiar. En Éxodo 17, los israelitas, desesperados por agua, clamaron a Moisés. Dios le ordenó que golpeara la roca en Horeb, y cuando obedeció, brotó agua, salvando al pueblo. Esta roca partida se alza como un monumento silencioso a ese momento. A medida que uno se acerca a la base de la montaña, la evidencia se vuelve aún más específica y escalofriante. Allí yace una gran estructura de piedra que parece ser un antiguo altar, construido con losas anchas y planas. Alrededor de este altar hay grabados, petroglifos, de toros y becerros en las piedras. Esta imaginería es sumamente inusual en el arte árabe antiguo, lo que la hace aún más notable. Y, sin embargo, coincide precisamente con Éxodo 32, donde los israelitas, impacientes por el regreso de Moisés, crearon un becerro de oro y lo adoraron. Estos no son grabados al azar. Cuentan una historia de rebelión, una historia de idolatría, una historia que la Biblia registró hace más de 3000 años, y que ahora parece grabada en las mismas piedras de este sitio. No muy lejos de este altar se encuentra otra curiosa formación, 12 pilares de piedra verticales. Cada uno se alza aparte, desgastado por el tiempo, pero claramente colocado con una intención deliberada.
Una vez más, las Escrituras susurran su confirmación. Éxodo 24:4 dice: Moisés construyó 12 pilares de piedra que representaban a las 12 tribus de Israel. Y aquí, a la sombra del Jebel Atlas, se yerguen esos mismos hitos. Finalmente, rodeando la base de la montaña hay hileras de piedras dispuestas en líneas deliberadas, formando un límite claro. No son restos de viviendas. No son muros agrícolas. Son barreras, límites. Y según Éxodo 7 y 12, Dios ordenó precisamente esto: pon límites a la gente que está alrededor de la montaña y diles: tengan cuidado de no subir a la montaña ni tocar su pie. Cualquiera que toque la montaña será condenado a muerte. Estas barreras son más que piedra. Son antiguos ecos de reverencia, centinelas silenciosos que custodian terreno sagrado. El mero hecho de que estos marcadores permanezcan, después de miles de años, es un testimonio contundente de la seriedad con la que se obedeció esa orden. El verdadero monte Sinaí, una montaña oculta a simple vista, se ha perdido en la memoria durante milenios. Las razones de este lapso son tan complejas como controvertidas. Cuando el emperador Constantino, bajo la influencia de su madre, la reina Helena, abrazó el cristianismo para el Imperio Romano, ésta encargó la construcción de monumentos en varios lugares bíblicos. Uno de ellos era el supuesto sitio de la zarza ardiente y el monte Sinaí. Aunque la reina Helena nunca pisó tierra firme, declaró que la península del Sinaí era la ubicación del monte Sinaí. Nadie se atrevió a cuestionar a la reina, y durante siglos, esta se convirtió en la tradición aceptada. Sin embargo, el sitio tradicional en Egipto no se ajusta al relato bíblico, lo que dificulta que los eruditos reconcilien la falta de evidencia. Con el tiempo, surgieron dudas, algunos comenzaron a cuestionar no solo la ubicación, sino la historia misma del Éxodo. Arqueólogos e historiadores se equivocaron, no porque la Biblia estuviera equivocada, sino porque las tradiciones y los errores humanos los desviaron. Las obras milagrosas de Yahvé durante el Éxodo se desvanecieron de la memoria colectiva. Y, sin embargo, recordar es sencillo. Solo necesitamos volver a la fuente de toda verdad, la palabra escrita de Dios. La Biblia identifica claramente esta región en múltiples pasajes. Uno en particular señala el Golfo de Aqaba, parte del Mar Rojo, que limita con lo que hoy es Arabia Saudita. Las Escrituras nos dicen en la época del rey Salomón, Salomón construyó una flota de barcos en Ezión Geber, que está junto a Elot, a orillas del Mar Rojo, en la tierra de Edom. La ciudad de Ezión Geber se menciona 6 veces en el Antiguo Testamento, situándola en la costa norte del Golfo de Aqaba, dentro de la histórica región del Mar Rojo. ¿Por qué, entonces, con la ubicación tan claramente indicada, ha permanecido confusa y confusa? El profeta Isaías ofrece sabiduría. En Isaías 65, reprende al pueblo de Dios por adoptar culturas paganas y olvidar su santo monte. En hebreo, olvidar significa más que simplemente no recordar, significa abandonar el recuerdo de lo sucedido, el pacto entre Dios y su pueblo. Tras el exilio babilónico, la reconstrucción del Templo de Jerusalén se convirtió en el objetivo principal de los israelitas que regresaban. El monte Sinaí se convirtió en un símbolo, un ideal, más que un lugar de peregrinación. Con el tiempo, el recuerdo de su verdadera ubicación se desvaneció. Pero ahora, con nuevos descubrimientos arqueológicos, el monte Sinaí se recuerda. Estos hallazgos nos llevan a través del Mar Rojo, a la antigua tierra de Madián, en el noroeste de la actual Arabia Saudita. Los lugareños llaman desde hace tiempo a una cumbre particular de allí el Monte de Moisés. Durante generaciones, el acceso a esta zona estuvo restringido y su secreto se mantuvo en secreto. Esta montaña, Jebel Atlas, solo era conocida por quienes vivían a su sombra. No era el monte Sinaí de los folletos turísticos. No era el monte Sinaí del decreto imperial. Era el auténtico. Durante siglos, la sabiduría convencional situaba el monte Sinaí en el sur de la península del Sinaí, en Jabal Musa, el monte de Moisés. Esta tradición afirmaba que los israelitas cruzaron el Mar Rojo en el extremo norte del Golfo de Suez y luego descendieron a este escarpado desierto para recibir la ley divina. Pero ahora, las piedras, la tierra y el registro antiguo parecen hablar con una sola voz. Quizás, por fin, se esté revelando la verdadera montaña de Dios. Sin embargo, en las últimas décadas, han proliferado numerosas teorías alternativas. Una en particular ha surgido de la marginalidad y adquirido una relevancia sorprendente:
La creencia de que el monte Sinaí no se encuentra en la península del Sinaí tradicional, sino en el noroeste de Arabia Saudita, y que los israelitas cruzaron el Golfo de Aqaba Oriental para llegar a él. Los partidarios de la teoría de Arabia Saudita suelen identificar el monte Sinaí con Jabal al-Las, conocido como el Monte de las Almendras. Gracias a los incansables esfuerzos de entusiastas y cineastas a lo largo de los años, esta teoría ha ganado tanta popularidad que, en muchos círculos, ha eclipsado por completo la ubicación tradicional del Sinaí. ¿Pero qué hay de la cuestión del monte Sinaí? Los defensores de la teoría de Jabal al-Las presentan un conjunto de afirmaciones visualmente convincentes, una cima quemada, una roca partida y grabados que representan el culto al ganado. Las imágenes son impactantes. La narrativa, cautivadora. ¿Pero cuán sólida es su teoría? Es lo suficientemente sólida como para desmentir la arraigada creencia en la ubicación tradicional del monte Sinaí en el sur de la península del Sinaí. Y son las pruebas que respaldan el sur del Sinaí, y especialmente Jabal Musa, una mera tradición artificial, sin fundamento histórico ni bíblico. Hoy en día, existen docenas de sitios propuestos para el monte Sinaí. Para su comprensión, la teoría de Arabia Saudita se sustenta en varios pilares fundamentales. La primera es la columna de Gálatas. En Gálatas 4, el apóstol Pablo menciona el monte Sinaí en Arabia. Seguramente, argumentan los defensores, esto debe significar que el monte se ubicaba en la actual Arabia Saudita y no en la península egipcia del Sinaí. Sin embargo, durante el período romano, la península del Sinaí se clasificaba como territorio árabe, parte de una región geográfica que los romanos llamaban Arabia Pétrea. Por lo tanto, ubicar el monte Sinaí dentro de la península del Sinaí aún concuerda con la declaración de Pablo. Esta delimitación árabe del Sinaí ha sido, de hecho, la norma a lo largo de gran parte de la historia. El segundo pilar es el argumento de que Sinaí es igual a Egipto. Esta perspectiva sostiene que la península del Sinaí antiguamente formaba parte de Egipto. Por lo tanto, para que los israelitas fueran verdaderamente libres, debieron haber cruzado el Golfo de Aqaba hacia lo que hoy es Arabia Saudita. Sin embargo, sobre este punto no hay debate real. La península del Sinaí no se consideraba parte del antiguo Egipto propiamente dicho. Egipto sí mantenía una serie de fortalezas militares en el norte del Sinaí para proteger las rutas comerciales hacia el Levante, fortalezas que se extendían hasta Canaán. Egipto también operaba, aunque solo esporádicamente, varios puestos mineros en el centro del Sinaí. Pero estos eran solo eso, puestos fronterizos remotos, a menudo amenazados por tribus merodeadoras durante expediciones intermitentes. El tercer pilar es la afirmación de que Yam Suf equivale a Aqaba. Un Reyes 9 y 26 afirma que la armada de Salomón estaba anclada en Ezión-Geber, a orillas del Mar Rojo, que de hecho se encuentra en el extremo norte del Golfo de Aqaba. Por lo tanto, los defensores saudíes argumentan que este debió ser el mismo cuerpo de agua que los israelitas cruzaron hacia Arabia. Sin embargo, irónicamente, un Reyes 9 y 26 sirve como evidencia clave contra el cruce de Aqaba. En la Septuaginta griega, los traductores judíos del siglo II a.C. tradujeron este golfo con un término griego diferente al utilizado en todas las demás referencias bíblicas al mar cruzado por los israelitas, lo que implica que este golfo no era el mar del Éxodo. Pero hay un pilar en la teoría del Sinaí saudí que destaca por encima de todos los demás: el argumento de historiadores posteriores como Filón y Josefo, ambos escritores del siglo I después de Cristo, y Eusebio del siglo IV después de Cristo. Algunos afirman que estos escritores sugieren que el monte Sinaí estaba en Madián, una región del noroeste de Arabia Saudita, argumentando que Moisés huyó de Egipto a Madián, y por lo tanto el monte debía estar ubicado allí. Sin embargo, se invoca a los historiadores clásicos precisamente porque la propia Biblia nunca afirma que el monte Sinaí estuviera en Madián. De hecho, sugiere lo contrario. E incluso los historiadores clásicos, examinados con detenimiento, no ofrecen un respaldo claro. Por ejemplo, un autor y cineasta, en una entrevista de 2021, afirmó que Filón declaró específicamente que el monte Sinaí es la montaña más alta y sagrada del distrito de Madián. Sin embargo, si bien Filón afirma que Moisés subió a la montaña más alta y sagrada de ese distrito, no menciona a Madián ni una sola vez en todo su texto. El entrevistador también citó a Josefo, Antigüedades de los Judíos, afirmando que, tras ganarse el favor de Jetro, Moisés se quedó en Madián y apacentó su rebaño. Más adelante, Josefo afirma que Moisés se estableció en el monte Sinaí,
el más alto de todos los montes de la zona. Sin embargo, Josefo tampoco menciona en Madián. El nombre Madián no aparece en ningún lugar de ese capítulo. Aparece 2 veces antes, en el capítulo 11, una como encabezado y otra para referirse a la huida de Moisés a la ciudad de Madián. El capítulo que trata del monte Sinaí no menciona a Madián en absoluto. El hecho de que ni Filón ni Josefo ubiquen el monte Sinaí en Madián hace que la conclusión de la entrevista sea aún más curiosa. Hay 2 afirmaciones casi idénticas que afirman que el monte Sinaí está en la región de Madián y que es la montaña más alta, pero ninguna fuente lo afirma. De hecho, Josefo nunca menciona a Madián ni a los madianitas en todo el libro 3 de Antigüedades, el mismo libro donde describe a los israelitas en el monte Sinaí. Menciona a los madianitas solo más adelante, en el libro 5, en el contexto general de la estancia en el desierto, señalando que los descendientes de Jetro, el madianita, dejaron su tierra para acompañar a los israelitas. Dejando de lado a los autores posteriores, cuyas obras a menudo se contradicen entre sí, y en ocasiones, incluso con la Biblia misma debe ser nuestra guía fundamental. Y nunca afirma que el monte Sinaí estuviera ubicado en Madián. Lo que sí dice es que Moisés huyó de Egipto a Madián, ciudad que generalmente se identifica como la que ocupa el extremo noroeste de Arabia Saudita, a lo largo de la orilla oriental del Golfo de Aqaba. Sin embargo, existe una considerable ambigüedad sobre las fronteras exactas de la antigua Madián. Además, Éxodo 3:1 ofrece una pista crucial. Describe a Moisés guiando al rebaño hasta el extremo más alejado del desierto, donde se encuentra con el monte de Dios. La palabra usada aquí para parte trasera o lado lejano, en el lenguaje antiguo también puede referirse al oeste. En la cosmovisión oriental del antiguo Cercano Oriente, donde el este era el punto de referencia principal debido al sol naciente, las palabras para izquierda y derecha a menudo correspondían al norte y al sur. Un ejemplo de ello es Yemen, derivado de una palabra para derecha debido a su ubicación meridional. Por lo tanto, el término parte trasera puede apuntar razonablemente hacia el oeste, favoreciendo una ubicación en la península del Sinaí, al oeste de la tierra tradicionalmente asociada con Madián. Varias traducciones de la Biblia, incluida la versión estándar revisada, traducen Éxodo 3:1 como que Moisés fue al lado oeste del desierto. Otra evidencia proviene del relato del regreso de Moisés a Egipto. En Éxodo 4:18, Moisés sale de Madián tras recibir el llamado de Dios. En el versículo 20, parte con su familia. Los versículos 24 a 26 describen un incidente en el camino, tras el cual su familia evidentemente regresa a Madián. Luego, en Éxodo 4:27, Dios le ordena a Aarón que se reúna con Moisés en el desierto, donde se reúnen en el monte de Dios. Esto, lógicamente, situaría el monte en algún lugar entre Madián y Egipto, concretamente en la península del Sinaí. ¿Habría sido improbable un viaje tan largo al Sinaí para Moisés, un pastor? En absoluto. A lo largo de la historia, las tribus beduinas han migrado regularmente a la península del Sinaí en busca de agua y pastos. En comparación con las regiones vecinas, la zona montañosa del sur del Sinaí es sorprendentemente rica en agua y vegetación durante ciertas estaciones. Se ha observado a beduinos ascendiendo estas montañas con sus rebaños incluso en la época moderna. Como se describe en el antiguo Israel, en el Sinaí no es inusual que los pastores de la antigüedad recorrieran distancias excepcionalmente largas con sus rebaños. Recuerden que incluso los hijos de Jacob viajaron lejos con sus rebaños. José los encontró pastoreando sus ovejas a casi 100 kilómetros, unas 60 millas, de donde se suponía que debían estar, en lo profundo de la ya fértil región del norte de Canaán. Éxodo 18 ofrece otro pasaje clave que sugiere firmemente que el monte Sinaí se encontraba fuera de Madián. Se trata del relato de la visita de la familia de Jetro, según lo menciona el historiador Josefo. El versículo 27 deja claro que el monte Sinaí se encontraba en una tierra completamente diferente, separada de donde vivía Jetro. Dice, Moisés despidió a su suegro, y éste regresó a su tierra. De esto, se deduce lógicamente que el monte Sinaí no estaba en Madián, sino en una región completamente distinta, más allá de ella. Esto plantea otra pregunta lógica: si el monte Sinaí realmente estaba en Madián, ¿dónde estaban entonces todos los madianitas? Aparte de los parientes viajeros de Moisés, ¿por qué nunca se describe que los israelitas, durante sus 40 años de peregrinación, se encontraran con ellos?
¿Por qué los madianitas solo aparecen justo antes de que los israelitas estén a punto de entrar en Canaán? ¿En la orilla oriental del río Jordán? En cambio, los israelitas se encontraron con otros pueblos cerca del Sinaí, sobre todo con los amalecitas. ¿Dónde estaban entonces los madianitas, cuya fuerza, menos de 2 siglos después, abrumaría a Israel? Y finalmente, si el monte Sinaí realmente estaba en Madián, ¿por qué la Biblia, o incluso los primeros historiadores clásicos, no lo mencionan en ninguna de sus numerosas referencias geográficas? La Biblia no duda en dar nombres precisos de lugares y límites territoriales. Entonces, ¿por qué no lo menciona directamente? La conclusión lógica parece casi ineludible: el monte Sinaí no estaba en Madián. Lejos de respaldar la idea de que el monte Sinaí se encontraba en lo que hoy es Arabia Saudita, la evidencia disponible apoya su ubicación en el extremo occidental del desierto de la antigua Arabia, lo que hoy conocemos como la península del Sinaí. ¿Pero qué hay de Jabal al-Las, la roca partida, la cima ennegrecida y las representaciones del culto al ganado? ¿Podría ponerse de pie el verdadero monte Sinaí? Moisés había estado pastoreando el rebaño de Jetro, su suegro, quien también era sacerdote de Madián. Condujo el rebaño adentrándose en el desierto, llegando a Horeb, el monte de Dios, también conocido como Sinaí. La ubicación exacta de Horeb o Sinaí ha sido objeto de intensa controversia durante mucho tiempo. Madián, la tierra a la que Moisés huyó tras matar al egipcio, se encontraba en su totalidad en lo que hoy es Arabia Saudita. Esto la convertía en un refugio ideal para Moisés, ya que se encontraba fuera del alcance y la influencia de Egipto. La decisión de Moisés de esconderse en Madián pudo haber estado influenciada por la presencia del ejército egipcio en la península del Sinaí en aquella época. Los soldados del faraón supervisaban las minas de cobre y turquesa en todo el sur del Sinaí. Ruinas de antiguos templos e inscripciones talladas en las paredes de roca aún dan testimonio silencioso del dominio egipcio durante los años del exilio de Moisés. Es muy dudoso que, como fugitivo, Moisés hubiera elegido vivir o viajar a cualquier lugar del sur del Sinaí, donde un ejército buscaba activamente su captura. La esperanza de encontrar refugio en Madián, lejos del control egipcio, era mucho más atractiva. Después de 40 años, Moisés se encontraba vagando hacia la base del monte Sinaí. Allí, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego desde dentro de una zarza. Moisés miró, y para su asombro, la zarza ardía con fuego, pero no se consumía. Así que, naturalmente, Moisés hizo lo que cualquier alma curiosa haría: se dijo a sí mismo, esa zarza arde, pero no se consume. Eso no es algo que se ve todos los días. Necesito observar más de cerca. Cuando Dios vio acercarse a Moisés, lo llamó. Lo primero que le dijo fue que se quitara las sandalias, pues el suelo donde estaba era santo. Entonces Dios le reveló que, aunque habían pasado cientos de años, había escuchado el llanto y el dolor de su pueblo, los israelitas, oprimidos y quebrantados por sus capataces. Dios declaró que finalmente había llegado el momento. Los liberaría de la esclavitud egipcia y los traería a la tierra que les había prometido a Abraham, Isaac y Jacob en Génesis. Además, Dios le informó a Moisés que él, este pastor, antes oculto, había sido elegido para enfrentarse al faraón, exigir la liberación de los israelitas y guiarlos. La Biblia describe al ángel del Señor como Dios y, sin embargo, distinto de Dios. ¿Se te ocurre alguien más en las Escrituras descrito como separado de Dios y, sin embargo, plenamente Dios? Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Esta representación antigua y profundamente creativa de Dios como una unidad compleja ayuda a los lectores a vislumbrar su profundo misterio: Él es a la vez diverso y unificado, una comunidad eterna de amor. Esta comprensión constituye la esencia misma de lo que los cristianos llamamos la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, perfectamente unidos en amor. El Señor interactúa personalmente con la humanidad sin dejar de ser el Dios soberano por encima de todo. Y, sin embargo, este Dios se encarna voluntariamente para relacionarse con la humanidad, finalmente haciéndose hombre para restaurarnos a una relación correcta, para asociarnos con Él en amor. Este complejo retrato del ángel del Señor apunta directamente a su cumplimiento en la persona de Jesucristo. En él, Dios se acerca a la humanidad para atraernos de nuevo hacia sí. Dado el registro bíblico, algunos creen que el monte Sinaí debe estar ubicado en Madián. Varios escritos judíos, algunos siglos anteriores a las tradiciones cristianas, sitúan el monte de Dios en territorio madianita. Alrededor del año 250 a.C.,
70 eruditos judíos tradujeron el Antiguo Testamento hebreo al griego, la versión conocida como la Septuaginta. Su traducción del relato del Éxodo parece sugerir que el monte Sinaí se encontraba en la península arábiga. 3 siglos después, el filósofo judío Filón también situó el monte Sinaí al este de la península del Sinaí y al sur de Israel. El apóstol Pablo también ubicó el monte Sinaí en Arabia. Quizás la descripción más específica de la ubicación del Sinaí proviene del historiador del siglo I, Josefo, quien escribió que el monte Sinaí era la montaña más alta cerca de la ciudad de Madián. Poco después, el geógrafo griego Ptolomeo identificó Madián en la península arábiga. Hoy en día, las ruinas de la antigua Madián se encuentran a las afueras de la moderna ciudad de Al-Bad, cerca de la costa noroeste de Arabia Saudita. El principal candidato para esta montaña se llama Jabal Allas, que significa montaña de las almendras. Entre los lugareños, también se le conoce como la montaña de Moisés. Ciertas características de Jabal Allas se asemejan notablemente a la descripción bíblica. Su pico más prominente es escarpado, con una altura de más de 2.400 metros, y su cima parece ennegrecida, como si hubiera sido quemada por el fuego. Éxodo 7 y 18 nos dice: humo cubrió el monte Sinaí, porque el Señor descendió sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba violentamente. En la base de la montaña se encuentra una enorme pila de rocas, de al menos 4,5 metros de altura y 18 metros de ancho, que se cree es el lugar donde Aarón construyó el altar ante el becerro de oro. La cima aplanada de esta estructura parece ser artificial. Grabados en las rocas circundantes se encuentran antiguos petroglifos de ganado y toros. Algunos de los cuernos en estas representaciones se asemejan a los toros sagrados Apis de Egipto. Las imágenes satelitales revelan otra característica geográfica fascinante: una vasta llanura de más de 10,000 acres, llana, rodeada de montañas y adyacente al lecho seco de un antiguo río. Tal ubicación podría haber albergado fácilmente el vasto campamento israelita descrito en Éxodo. Después de partir de Refidim, entraron en el desierto del Sinaí, e Israel acampó allí frente al monte. Justo al oeste de esta montaña se encuentra otro intrigante paralelo al relato bíblico: una roca colosal de 18 metros de altura, hendida de arriba abajo. Huellas de la erosión hídrica marcan su base. La Biblia dice: el Señor partió la roca y brotó agua, fluyendo como un río en el desierto. Por más cautivante que sea toda esta evidencia, porque proporciona puntos de referencia del mundo real al texto bíblico, no perdamos de vista lo que verdaderamente importa: el corazón de la historia misma del Éxodo. Los israelitas gemían bajo el peso de la esclavitud. Clamaron, y Dios los escuchó. Recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios los miró con compasión. Tómate un momento para reflexionar sobre su sufrimiento. Imagina lo que significaba vivir bajo una opresión tan cruel, con el látigo del capataz cayendo día tras día. Y aunque la esclavitud pueda parecer diferente hoy, innumerables personas siguen atrapadas por capataces invisibles: adicciones, orgullo, complacencia, odio, amargura, ira, autocompasión y más. Estas cadenas no son menos reales que las forjadas por el faraón. Sin embargo, el Dios que escuchó el clamor de Israel también escucha el nuestro. Y así como descendió para liberar a su pueblo, también viene para romper toda cadena y dar libertad a los cautivos. Los peores amos de todos no son las cosas materiales, la riqueza, el poder, las adicciones o los miedos, sino quien las usa para esclavizar a la gente: Satanás. La Biblia, en 2 Corintios 4:4, lo llama el Dios de este siglo, el verdadero enemigo que manipula todo lo que puede para mantenerte atado, encadenado con cadenas invisibles, arrastrándote hasta el infierno. En una ocasión, Jesús hablaba con un grupo de judíos que habían creído en él. Les dijo claramente: solo eran verdaderamente sus discípulos si obedecían sus enseñanzas. Pero, sorprendentemente, estas personas se jactaban de ser hijos de Abraham y afirmaban no haber sido esclavos de nadie. No veían de que necesitaban ser liberados. ¿Cómo podían decir tal cosa cuando su propia historia estaba marcada por el cautiverio, esclavizados en Egipto, exiliados en Babilonia, oprimidos una y otra vez? E incluso mientras hablaban, vivían bajo la ocupación romana. Sin embargo, declaraban no ser esclavos de nadie. Jesús les respondió con una verdad penetrante: todo aquel que peca es esclavo del pecado. Un esclavo, dijo, no tiene un lugar permanente en la familia.
Pero un hijo pertenece a la familia para siempre. Y solo cuando Jesús mismo te libera del pecado eres verdaderamente libre. Ahora, centremos nuestra atención en una montaña, antigua y misteriosa, la montaña donde Moisés se paró. Se trata del monte Sinaí, también llamado monte Horeb en la Biblia. Arabia Saudita, una tierra reconocida por su arraigada cultura, su riqueza petrolera y su papel como cuna del Islam, alberga también una historia cristiana que podría sacudir los cimientos de la fe y desafiar la comprensión tradicional de innumerables creyentes. Los recientes descubrimientos en esta tierra plantean preguntas que rompen con creencias arraigadas. ¿Qué hallazgos de investigadores seculares y ateos en Arabia Saudita contrastan marcadamente con las ideologías históricas? ¿Podrían estos descubrimientos transformar nuestra comprensión de la historia bíblica? Los invito a ver este vídeo para descubrir esa conexión, como ha asombrado al mundo y reavivado antiguos debates. Pero antes de profundizar en el asunto, les propongo un pequeño reto. Veamos cuánto sabes sobre la Biblia. ¿Estás listo? Aquí está la pregunta. ¿En qué monte recibió Moisés los 10 mandamientos? A Sinaí. B. Sión. C. Ararat. D. Gerizim. Gracias por tu respuesta. Es fácil, ¿verdad? Y la respuesta correcta, también la figura central del mensaje de hoy, es el monte Sinaí. Sin embargo, la ubicación exacta del monte Sinaí sigue siendo uno de los misterios persistentes de la historia. La tradición sitúa el monte Sinaí en Egipto, donde los cristianos a lo largo de los siglos han identificado varios picos como la montaña sagrada. Las tradiciones cristianas primitivas señalaban al monte Serbal, la quinta montaña más grande de Egipto. En el siglo VI, el historiador Josefo sugirió el monte Catalina como el verdadero Sinaí bíblico. Para el siglo III después de Cristo, los cristianos se habían asentado en la actual península del Sinaí, donde construyeron iglesias y monasterios, algunos de cuyos manuscritos antiguos aún se conservan. Pero no todos están de acuerdo. Algunos creen que el verdadero monte Sinaí se encuentra lejos de Egipto, en las profundidades de las escarpadas tierras de Arabia Saudita. El argumento es convincente: tras la huida de Egipto, Moisés viajó en esa dirección durante su exilio. Un arqueólogo moderno, Emmanuel Anati, cree haber localizado el Sinaí bíblico en Har Karkom, una cresta de 825 metros en el sur del desierto del Negev. Allí descubrió arte rupestre con aparentes motivos bíblicos. Pero incluso con estos hallazgos, la verdadera ubicación del monte Sinaí sigue siendo objeto de un intenso debate. Sin embargo, recientemente, una oleada de nuevos descubrimientos ha despertado nueva intriga. Un grupo de investigadores seculares, incluyendo ateos, afirma haber identificado el verdadero monte Sinaí, no en Egipto, sino a kilómetros de distancia, en Arabia Saudita. Creen que se trata de Jabal Makla, enclavado en la cordillera de Jabal Atlas, en el noroeste de Arabia Saudita. La Biblia describe cómo Dios descendió sobre el monte Sinaí en medio de fuego, humo y truenos. Sorprendentemente, Jabal Makla tiene picos que parecen quemados, ennegrecidos, como si hubieran sido sometidos a un intenso fuego. ¿Podría ser este el monte donde Moisés recibió los 10 mandamientos? Un erudito de Oriente Medio comentó que los escépticos que afirman que el éxodo nunca ocurrió han estado buscando en el lugar equivocado todo el tiempo. Al trasladar la búsqueda a la península arábiga, argumentan, se encuentran pruebas que coinciden sorprendentemente con el relato bíblico. Cerca de esta montaña se encuentra la playa de Nubeiba, donde algunos creen que los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Estudios geológicos han identificado caminos terrestres bajo las aguas que podrían coincidir con la descripción bíblica de la separación del mar. Algunos afirman que en el fondo marino yacen formas con incrustaciones de coral que se asemejan a carros, aunque sus materiales originales, madera y metal, desaparecieron hace mucho tiempo. En la orilla opuesta se encuentra un sitio que podría corresponder a Elim, el lugar del éxodo conocido por sus 12 manantiales y 70 palmeras. Hasta el día de hoy, se conservan una docena de fuentes de agua. Al viajar los israelitas desde este cruce hacia la montaña sagrada, se habrían topado con una monumental roca partida, una inmensa roca con marcas de erosión hídrica a pesar de estar en lo profundo del desierto. Según los investigadores, esta podría ser la roca que Moisés golpeó, de la cual fluyó milagrosamente agua para saciar la sed de la multitud agotada. Cerca de la base de la montaña se encuentran otras evidencias como los restos de un antiguo altar construido con
piedras de granito sin labrar, junto con fragmentos de pilares de mármol. Esto coincide con el relato bíblico del Éxodo, donde Moisés construyó un altar y erigió 12 pilares que representan a las 12 tribus de Israel. Hasta ahora se han identificado 9 columnas de mármol, aunque muchas se encuentran rotas y dispersas. Pero los descubrimientos no terminan ahí. Otro sitio cercano parece ser el lugar donde se llevó a cabo el infame culto al becerro de oro. En Éxodo 32, mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo los 10 mandamientos, los israelitas crearon y adoraron un becerro de oro, un claro acto de idolatría. En este sitio, se encuentran grabados en las rocas petroglifos, imágenes antiguas, de personas adorando toros y vacas. Estos grabados están sorprendentemente localizados, aparecen solo en esta zona, no en toda la montaña, lo que refuerza la teoría. Cerca de allí se ha descubierto evidencia de un antiguo cementerio, posiblemente vinculado con las consecuencias del incidente del becerro de oro, cuando aquellos que desafiaron el mandato de Dios fueron juzgados. Y por encima de todo ello se alza la montaña misma, ennegrecida en la cima, envuelta en misterio y llena de historias que han dado forma a la fe de miles de millones de personas. ¿Podría ser este el verdadero monte Sinaí? Las implicaciones son profundas, no solo para arqueólogos o historiadores, sino para todo aquel que busca la verdad. Estos hallazgos nos llaman a reconsiderar, reexaminar y quizás redescubrir el latido viviente de la fe antigua, grabado en piedra, en las escrituras y en la tierra misma bajo nuestros pies. Se han descubierto petroglifos que representan dioses egipcios con forma de becerro grabados en roca antigua. Estas tallas paganas fueron antaño objetos de adoración para los israelitas durante su ansiosa espera del regreso de Moisés de la cima de la montaña. La tradición sostiene que el infame becerro de oro fue colocado sobre estas mismas piedras, símbolo de su fe vacilante. También se descubrieron grandes altares, erosionados por la erosión pero inconfundibles, en las laderas oriental y occidental de la montaña, testigos silenciosos de rituales olvidados hace mucho tiempo. Si bien estas características y restos arqueológicos coinciden notablemente con el relato bíblico, los investigadores se enfrentan desafíos constantes. Partes del área permanecen cercadas, bajo estricto control bajo la protección del régimen teocrático saudí. A pesar de este obstáculo, el equipo se mantiene firme. En los próximos años, planean regresar a Arabia Saudita y explorar otros posibles candidatos para el monte Sinaí, en su incansable esfuerzo por descubrir más evidencia del Éxodo. Pero esto nos lleva a la pregunta constante, ¿dónde está el verdadero monte Sinaí? Dejando de lado por un momento los fascinantes descubrimientos en Arabia Saudita, debemos recurrir a las páginas sagradas de la Biblia para buscar respuestas. ¿Qué dicen las Escrituras sobre la ubicación de este monte sagrado? Lo cierto es que nadie lo sabe con certeza. Durante siglos, el verdadero monte Sinaí ha permanecido esquivo, un misterio perseguido por eruditos, exploradores y fieles peregrinos. Se han propuesto numerosos sitios, pero ninguno ha sido confirmado definitivamente por la arqueología como el monte donde Dios se reunió con Moisés. Aún así, la Biblia nos ofrece ciertas pistas. Según Éxodo 19:1, sabemos que el monte Sinaí estaba fuera de las fronteras de Egipto, ya que los israelitas llegaron allí tras salir de la tierra del faraón. Las escrituras también implican que el monte no estaba en Madián, como se vio cuando los suegros madianitas de Moisés partieron del Sinaí para regresar a su tierra natal, como se menciona en Éxodo 6 y 27 y Números 10, 29-31. El emplazamiento tradicional del monte Sinaí se encuentra en la región centro-sur de la península del Sinaí. Hoy en día, se le conoce como Jebel Musa, el monte de Moisés, y se alza a 2.250 metros sobre el nivel del mar. En su base norte se encuentra el antiguo y venerado monasterio de Santa Catalina, construido en el año 530 después de Cristo. En la cima, una capilla cristiana y una pequeña mezquita islámica se alzan juntas, evocando siglos de reverencia religiosa. La biblioteca del monasterio albergaba en su día el Códice Sinaítico, uno de los manuscritos griegos antiguos más importantes utilizados en la traducción de la Biblia. Con el tiempo han surgido otras teorías que sugieren la ubicación del monte Sinaí, incluyendo ubicaciones en el oeste, centro y norte de la península del Sinaí. Una teoría apunta al monte Yeroam, en el norte del desierto del Negev. Otras sugieren el sur de Edom o la región de Seir, mencionada en Deuteronomio 33, 2. Otros se dirigen al noroeste de Arabia Saudita, proponiendo que el monte Sinaí podría ser Jabal Makla o Jebel Allas.
Curiosamente, el apóstol Pablo se refiere al monte Sinaí en Gálatas 4 y 25, afirmando que está en Arabia. Pero es crucial comprender que, en el mundo antiguo, Arabia abarcaba un territorio mucho más amplio que la actual Arabia Saudita. Bíblicamente, Arabia incluía lo que hoy es toda la península del Sinaí y partes de las regiones circundantes. Por lo tanto, nos preguntamos de nuevo, ¿dónde está el verdadero monte Sinaí? Y, de nuevo, debemos responder, aún no podemos afirmarlo con absoluta certeza. Los académicos siguen divididos, y a pesar de los prometedores descubrimientos, incluso quienes creen que la montaña se encuentra en Arabia Saudita reconocen la necesidad de más pruebas. El verdadero monte Sinaí, lo que algunos llaman la montaña olvidada de Dios, ha permanecido oculto durante milenios. Su recuerdo se ha desvanecido con el tiempo, sepultado bajo la arena, la tradición y el silencio. ¿Por qué se ha olvidado un hito tan vital para la fe? Las razones son complejas y controvertidas. El emperador Constantino, fuertemente influenciado por su madre, la reina Helena, sometió el imperio romano al cristianismo. Guiada por las costumbres religiosas paganas y la idolatría cultural, Helena comenzó a erigir monumentos en diversos lugares considerados de importancia bíblica. Uno de ellos era el supuesto lugar de la zarza ardiente, que ella misma declaró ser el monte Sinaí. Irónicamente, Helena nunca pisó tierra firme. Aún así, proclamó que el monte Sinaí se encontraba en la península egipcia, y durante siglos nadie se atrevió a cuestionar su palabra. Su declaración se convirtió en tradición canonizada. ¿El problema? Esa ubicación no coincidía con las descripciones bíblicas. Era una discrepancia histórica y espiritual, y esta discrepancia obstaculizó a los estudiosos bíblicos durante generaciones. Ante el escaso respaldo arqueológico que rodeaba el sitio tradicional, algunos comenzaron a dudar por completo de la narrativa del Éxodo. Confundidos por tradiciones erróneas y traducciones cuestionables, eruditos y arqueólogos se desviaron de la verdad. Los errores humanos, acumulados a lo largo del tiempo, nublaron la milagrosa historia del Éxodo y el poder divino de Yahvé. Pero recordar lo que hemos olvidado no es imposible. La respuesta reside en regresar a la fuente de la verdad, la palabra escrita de Dios. La Biblia menciona una masa de agua, el Golfo de Aqaba, como parte del Mar Rojo que bordea lo que hoy es Arabia Saudita. En un Reyes 9 y 26, leemos, el rey Salomón construyó una flota de naves en Ezión-Geber, que está junto a Elot, a orillas del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Esta ciudad, Ezión-Geber, se menciona 6 veces en el Antiguo Testamento y estaba ubicada en la costa norte del Golfo de Aqaba. Entonces, ¿por qué un lugar tan claro está envuelto en confusión? Para comprenderlo, podemos recurrir al profeta Isaías. Escribiendo en el siglo VII a.C., Isaías condenó al pueblo de Dios por adoptar culturas extranjeras y prácticas idólatras. En Isaías 65, habla del pueblo de Dios olvidando su santo monte. En hebreo, la palabra olvidar va más allá de un simple lapsus de memoria. Significa olvidar los eventos sagrados que ocurrieron allí, incluyendo el pacto, el matrimonio espiritual, entre Dios y su pueblo. Tras el exilio babilónico, los judíos que regresaron priorizaron la reconstrucción del Templo de Jerusalén. El monte Sinaí fue dejando de ser un lugar de peregrinación para convertirse en un símbolo de ideales abstractos. Con el tiempo, su ubicación física dejó de ser venerada, por lo que se desvaneció de la memoria colectiva. Hoy, a medida que los investigadores descubren nuevas pistas arqueológicas, el recuerdo del monte Sinaí se reaviva. Su camino cruza el Mar Rojo, hacia la antigua tierra de Madián, en el noroeste de Arabia Saudita, donde una imponente montaña, llamada por los lugareños la montaña de Moisés, se yergue en silenciosa reverencia. Durante generaciones, esta montaña, conocida como Jebel Atlas, permaneció oculta al mundo, y los beduinos que vivían en las cercanías solo hablaban de ella en voz baja. Ahora, con renovado vigor, los científicos siguen adelante, todavía buscando, todavía probando, todavía esperando descubrir la verdad. La importancia del monte Sinaí es innegable. Fue aquí donde Dios guió a los israelitas, liberados de la esclavitud en Egipto, a través de una nube de día y fuego de noche. Fue aquí donde llamó a Moisés para que ascendiera al monte. Y fue aquí, en la cima de sus cumbres azotadas por el viento, donde Dios ofreció un pacto a su pueblo elegido. Vieron relámpagos y nubes, y oyeron la voz de Dios anunciando los 10 mandamientos a Moisés. La magnitud de este encuentro los inundó de temor.
Tan grande fue su asombro que rogaron no volver a oír la voz de Dios, sino seguir lo que él les dijera por medio de Moisés. Moisés accedió y regresó solo a la cima de la montaña, donde recibió la ley de Dios. Y al descender de nuevo, llevó consigo más que tablas de piedra, llevaba el peso de una promesa divina. Y así, la búsqueda continúa, no solo de una montaña, sino de un recuerdo, un pacto y una verdad demasiado sagrada para olvidar.